aprendiendo a vivir a la manera de Dios. Y esto lo encontramos, vamos a tomar como texto inicial, texto base, el Evangelio de Mateo, San Mateo capítulo 16, del 13 al 23. Vamos a leerlo y a pedirle al Señor que nos ilumine para que, guiados por su palabra y por su Santo Espíritu, haya en nosotros una correcta interpretación y una mejor aplicación para cada una de nuestras vidas. Escuchemos lo que dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén y amén. Hoy tenemos entonces un tema maravilloso y es aprendiendo a vivir a la manera de Dios. Vamos a ver a través de los pasajes bíblicos un hombre, Pedro, que le conocemos a través de la historia bíblica por ser un hombre impulsivo, un hombre de carácter fuerte, y cómo Jesús, sabiendo él cómo era, lo llama como su discípulo y empieza a formar en él un nuevo carácter, una nueva persona. Y esto no se da de un día para otro, esto se va dando a través de las experiencias que él vivía con nuestro Señor Jesucristo todos los días. Y es lo mismo con cada uno de nosotros. Vamos a ver cómo este Pedro se parece en muchas formas, en muchas maneras a como somos nosotros. En muchos aspectos de nuestra vida nos asemejamos a él. Y cómo también nosotros necesitamos de ese Jesucristo, del Santo de Dios, para que él nos vaya moldeando de acuerdo a su voluntad. Él tenía un propósito cuando llamó a Pedro. Él tiene con nosotros un propósito al habernos llamado. Porque si estamos reunidos delante de Él es porque estamos escuchando una voz de lo alto que habla en nuestros corazones y que nos invita a congregarnos, a escuchar su palabra, a creer en ella y a seguirle. Vemos entonces este pasaje cuando Jesús pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dicen, unos dicen que eres Jeremías, que eres Elías, que eres uno de los profetas. Y Jesús les dice: muy bien, ¿y ahora ustedes qué dicen, qué piensan? ¿Quién soy yo? Y Pedro, tomando la vocería, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso lo dice en el versículo 16, Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos entonces una intervención directa de Dios Todopoderoso, del Padre Celestial, en la persona de Pedro. Y Pedro, lleno de ese conocimiento, dice exactamente lo que Dios ha puesto en su corazón, lo que Dios le ha revelado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esos momentos tan maravillosos cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo, cuando lo buscamos en oración, cuando tenemos esa iluminación, es la que nos permite estar
delante del Dios Todopoderoso y Él quebranta nuestros corazones y Él cambia nuestra manera de actuar, de pensar, de vivir en ese momento. Y es una experiencia que realmente indescriptible. Pero esto se da, repito, cuando estamos allí en la presencia del Dios Todopoderoso, quebrantados, humillados, con un corazón manso y humilde, reconociendo nuestra bajeza. Pero miremos lo que acontece en ese mismo momento, cómo cambia la situación. Después de que suceden estas cosas y que Jesús le reconoce a Pedro diciendo, bienaventurado tú, Pedro, porque estas cosas no te las reveló ningún hombre, ni carne ni sangre, dice la palabra, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y es un momento oportuno para decir qué significa esto. Es sobre esta declaración de fe que la iglesia de Jesucristo es edificada. No tiene que ver nada con un edificio físico, con adobes, con piedras, con cemento. No tiene que ver nada en lo absoluto con esto. Lo que nos dice la palabra de Dios es que basados en la declaración de Pedro y en la declaración que hacemos todos y cada uno de nosotros de que Jesucristo, de que Cristo Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ahí se está edificando la iglesia de Jesús. Esta fe que estamos declarando, que sabemos, lo entendimos por Efesios capítulo 2, que es el don de la fe que Dios nos ha dado, porque no procede de nosotros, sino que es un regalo que Dios nos ha dado. A través de esta fe, de la fe verdadera, es que Dios viene edificando la iglesia de Jesucristo, que Jesucristo viene edificando su propia iglesia, a través de la fe en Él, de creer en Él. Por eso cada vez que se unen más creyentes a la fe de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, podemos decir, está creciendo. Cada vez que viene una nueva persona delante de los pies de Jesucristo, postrado, humillado delante de Él, la iglesia de Jesucristo está siendo edificada. Se está cumpliendo lo que dice este pasaje bíblico. Pero después de todo esto, entonces, Jesús empieza a decirle a los discípulos de qué manera Él habría de morir. Y dice que Él iría a Jerusalén y sufriría mucho en manos de los ancianos, en manos de los fariseos, en manos de los judíos. Y este Pedro, que había tenido una revelación hacía pocos minutos, ahora miren lo que dice. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro ahora ya no está hablando con la unción del Espíritu Santo, sino que está hablando en sus fuerzas. Está hablando en los deseos de las personas, porque Jesucristo le dice claramente, volviéndose a Pedro le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Lo reprende, hay una reprensión fuerte a un hombre que el mismo Señor Jesucristo lo había llamado a ser parte de sus discípulos, que estaba un discípulo en formación, un estudiante, un aprendiz, como lo somos muchos de nosotros. Y este primer mensaje que nos regala hoy el Señor es para que pensemos cuántas veces nosotros queremos hacer cosas aparentemente muy buenas para Dios, pero que son hechas en nuestras fuerzas, que estamos pensando como hombres, que estamos reaccionando como hombres, que le estamos poniendo los sentimientos, mas no la fe en la palabra de Dios. Y entonces vemos las dos diferencias grandes entre un hombre cuando está en la presencia de Dios y ese mismo hombre cuando está fuera de la presencia de Dios o cuando está obrando en sus fuerzas, cuando está obrando por el Espíritu Santo y cuando está obrando por sus deseos. Pedro entonces es duramente reprendido, pero lo que le está diciendo es porque estás poniendo la mira no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro estaba diciendo, tú eres el Cristo, lo había acabado de decir, pero no comprendía por qué lo que Jesús decía, en la manera que él tendría que sufrir y morir. No comprendía que esto venía de Dios, no comprendía por qué era necesario que el Mesías tuviera que morir de esa manera. No conocía por qué Jesús tenía que soportar tan duro castigo. No entendía por qué significaba ser el Mesías, el Salvador de ellos
y de nosotros. Pedro venía siendo formado. Por eso el tema de hoy es aprendiendo a vivir a la manera de Dios. Y es empezar a despojarnos de una gran cantidad de cosas que traemos nosotros, de nuestra misma naturaleza caída de pecado, de todo lo que hemos tomado de la sociedad, de las tradiciones que se han incorporado a nuestras vidas, y empezar a dejar de ver nuestra relación de Dios según como nosotros creemos debe ser, sino a la manera de Dios. Y empezar a comprender más la palabra de Dios significa intimidar más con Él, estar más tiempo delante de Él, estar más en su santa presencia. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ya el profeta Isaías había anunciado, les estaba diciendo, tanto a los judíos de aquel tiempo como a todas las generaciones de ahí en adelante hasta nosotros y las que vendrán, que los pensamientos de Dios son muy distintos a los pensamientos de nosotros los seres humanos, que el camino perfecto de Dios es totalmente distante al camino de nosotros los hombres, de nosotros los seres humanos. Por eso es que no era posible que nosotros encontráramos el camino, porque no teníamos forma de encontrarlo, porque nosotros pensamos de una manera muy distinta a la que piensa Dios, y por eso fue necesario que el Mesías, el Cristo, tuviera que venir a nosotros. Por causa de nuestro pecado era imposible nosotros buscar a Dios. Fue Dios el que nos buscó a nosotros. Así que no puede haber en nosotros en ningún momento el más mínimo pensamiento de pensar, de creer que es que yo busqué a Dios. No es verdad. Dios nos buscó a nosotros. Él desde lo alto nos buscó. Como hablamos la vez que estuvimos estudiando el pasaje de Adán y Eva. Después del pecado, ellos se escondieron porque no querían encontrarse con Dios, no querían buscar a Dios, y Dios fue el que los buscó y les llamó. ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué te escondes? Y eso hizo Dios a través de Jesucristo, al enviarnos a su Hijo para que nosotros, siendo hallados, encontráramos la verdad y esta verdad nos hiciera libres. Entonces, el llamado que tenemos es primeramente a entender y aceptar el camino del Señor. Para llegar delante del Señor no podemos utilizar nuestros propios caminos, porque todos nuestros caminos son equivocados. Viene un segundo momento en que Jesús vuelve a anunciar cómo habría de ser su muerte. En Marcos 14:29, Jesús venía entonces hablándoles por segunda vez cómo sería su muerte. Y nuevamente les anuncia que él tendría que sufrir mucho y de qué clase de muerte iba a experimentar, iba a vivir, iba a tener. Y que sus discípulos se iban a escandalizar, se iban a atemorizar, iban a huir. Y mire lo que contesta Pedro. Marcos 14, versículo 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Miremos la declaración de Pedro y de los otros discípulos. Aunque todos se escandalicen, aunque todos huyan, yo no lo voy a hacer. Si me es necesario morir contigo, es decir, está diciendo que él va hasta el final con el Señor Jesucristo. Y Jesús, conociendo su corazón, le dice: hoy mismo, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Y él insiste que no va a ser así. Y es que todavía está en él, en Pedro, esas emociones. Y cuando uno analiza a Pedro, uno dice:
Pedro estaba diciendo la verdad. Él quería ir con Jesús hasta la muerte. Pero es que, otra vez, Pedro no estaba poniendo su mirada en las cosas del reino de los cielos, sino en los de la tierra. Y él quería dar su lucha. Claro, él dio una lucha y lo vamos a ver. Él dio una lucha en sus propias fuerzas y no en las fuerzas del Dios Todopoderoso. Según su criterio de cómo deberían ellos vivir ese momento defendiendo, entre comillas, defendiendo a Jesús. Pero no lo hacían a la manera de Dios. Y es por eso que Jesús se le anticipa y le dice, cuando veas la realidad de cómo tienen que ser las cosas, te vas a escandalizar. Vas a huir. El Señor Jesucristo es aprendido. Y miremos la reacción de Pedro cuando vienen a apresarlo. Y miremos, porque uno dice, es que Pedro cómo cometió tantos errores. Pedro estaba obrando en su carne, en su naturaleza de pecadores, en pensar que tenemos la razón para actuar, en que podemos solucionar los problemas de Dios, en que podemos ayudarle a Dios. Y eso no es verdad. Todos nosotros dependemos totalmente y absolutamente de Dios. Si nos vamos a Juan capítulo 18, versículos 10 y 11, dice la palabra del Señor para que comprendamos más el mensaje. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Amén. Otra vez, Pedro entonces actuando con impulsos, con las emociones, en dejarse llevar por los deseos de la carne, con su sangre totalmente caliente, desenvaina su espada y empieza a enfrentarse a quienes venían a aprender a Jesús. Él estaba, en su carne estaba cumpliendo lo que había dicho. Si me es necesario morir. Pero es que no era a la manera de Dios. ¿Él qué esperaba entonces? Que se armara en ese momento un gran combate. Espada contra espada. Hierro contra hierro. Ojo por ojo. Y eso no fue lo que vino Jesucristo a hacer. De hecho, Jesucristo también nos cuenta en los evangelios. Dice, ¿acaso si yo pidiera a mi Padre una legión de ángeles, no los enviaría inmediatamente? Pero es que no era el propósito de Jesús. Jesús vino a hacer y a cumplir la voluntad del Dios Padre Todopoderoso. Entonces por eso calma inmediatamente y Pedro queda totalmente desarmado. Nuevamente Pedro queda totalmente fuera del contexto que Dios quería. Es decir, otra vez Jesús lo reprende, esta vez con una palabra poderosa. Por eso le dice, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Es decir, lo que el Padre me mandó que hiciera no lo voy a hacer. No voy a hacer las cosas a la manera de mi Padre, sino que las voy a hacer ahora a la fuerza de la humanidad que es caída y pecadora. Otra enseñanza para Pedro y para cada uno de nosotros. Nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestras actitudes deben de ser cambiadas, nos debemos de dejar guiar por el Espíritu Santo, por la santa palabra de Dios y empezar a quitar todo aquello que genera en nosotros malas acciones y que van contrarios a la voluntad de Dios. Todo eso nos permite estar en una caída permanente. ¿Y esto cómo se da en nuestra vida natural? Cuando alguien viene a ofendernos, ¿qué es lo primero que hacemos? Espada con espada. Si me trata mal, le trato mal. Si me insulta, le insulto. Si me roba, le daño. Pero esa no es la manera de Jesús, eso es lo que el Maestro nos ha estado enseñando.
Entonces esto nos pone a reflexionar, a pensar, bueno, entonces, ¿qué debo hacer en ese momento? La pregunta es, ¿qué haría Jesús en ese caso? Y ya tenemos un gran ejemplo, porque tenemos que dar testimonio de que Cristo habita en nosotros, porque el poder que habita en nosotros, que es Cristo Jesús, no es para destruir, para matar, para dañar a nadie, sino para que con el poder de la palabra de Dios podamos seducir a muchos a venir a los pies de Jesús. Por eso es que necesitamos que a nosotros nos identifiquen como creyentes, como cristianos verdaderos, no por tantas cosas que decimos, sino por las muchas cosas buenas que hacemos para la gloria del Padre. Porque para esto fuimos salvos, para que hagamos buenas obras y de esta manera glorifiquemos a Dios. No para ser salvos, porque ya Cristo nos ha salvado. Después de que Dios nos regaló la salvación, nos ha enviado a dar testimonio de todas estas maravillas del Señor. Jesús, luego que es aprendido, conocemos los pasajes bíblicos, es llevado delante de los sacerdotes, el sumo sacerdote. Y recordemos que el texto bíblico nos cuenta cómo Pedro iba desde lejos, mirando. Y lo reconocen, le dicen, tú eres uno de ellos, tú eres un seguidor. 1, 2 y 3 veces Pedro lo niega, no lo conozco. ¿Por qué Pedro ahora sí estaba atemorizado? ¿Y por qué antes sacó la espada? ¿Por qué antes sí estaba dispuesto a morir y ahora no? Porque le parecía demasiado escandaloso, demasiado duro, demasiado cruel morir sin defenderse. Sufrir un castigo sin ni siquiera poder levantar su voz. Jesucristo, el Hijo Santo de Dios, sabía lo que se le venía. Y por eso Él sufre solo, porque nadie más podía llevar ese precio, pagar ese precio, llevar ese peso en sí mismo, como era el pago por nuestros pecados. Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Lo hemos aprendido en las Sagradas Escrituras. Ahora Jesucristo estaba en el lugar que le correspondía a Pedro, que le correspondía a los discípulos, que le correspondía a toda la humanidad y por supuesto que nos correspondía a cada uno de nosotros. Allí estaba Él, haciendo la voluntad del Padre. Y Jesús, esto antes de que pasara, Él lo sabía. Y por eso Él se fue a orar. Y estando orando, Él le dice a los discípulos, quédense ustedes acá, yo me voy a adelantar un poco para orar. Estén vigilantes. Jesús va a orar y regresa y miremos lo que sucede. Versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Amén. Miremos la situación antes de que Jesús fuera aprendido. Viene Jesús a orar al Monte de los Olivos. ¿Y qué es lo que le dice? Velen, oren. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hicieron los demás discípulos? Dormir. ¿Qué hizo Jesús? Orar. ¿Qué pasó cuando vinieron a aprender a Jesús? ¿Cómo reaccionó Pedro? En sus fuerzas. No tenía el discernimiento de lo que estaba pasando, no tenía la presencia del Espíritu Santo para saber las cosas que habrían de venir. Ni tenía las fuerzas para soportarlo. Jesús, que había estado orando, llega el momento, ¿y qué es lo que hace? Hacer la voluntad del Padre. Vemos la diferencia, vemos a dónde nos quiere llevar la palabra del Señor.
Pedro, que todavía estaba en sus impulsos, en su naturaleza caída, no es capaz de orar con Jesús. Este hombre que ha dicho que era capaz de dar la vida por Jesús, no es capaz de permanecer una hora velando, orando. Y es que, repito, esto es lo que nos pasa a muchos de nosotros. No somos capaces de hacer la voluntad de Dios, queremos hacer nuestra voluntad. Queremos que las cosas sucedan como según nuestro criterio lo decida. Y la única manera que podemos tener entendimiento, la única manera que podemos comprender la voluntad de Dios y la única manera que podemos tener fuerzas para soportar lo que se nos viene, lo que está sucediendo, es a través de la oración continua y permanente delante de Dios. Velad, estén vigilantes. Pero él no está diciendo estén vigilantes por si se vienen por ahí los soldados romanos o si viene Judas el traidor. Él ya sabía que eso estaba pronto por llegar. De eso dice que sudaba como gotas de sangre. Y él decía, Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos momentos de nuestra vida o por cuántas situaciones no queremos pasar? Pero si lográramos orar, velar delante del Señor, Él nos daría la capacidad, la fuerza, nos fortalecería tanto que podríamos pasar esa prueba y otras. Pero sufrimos mucho por causa de que queremos que las cosas sean como nosotros queremos, como nosotros decimos, como nosotros las hemos planeado. Pedro negó a Jesús. Cristo glorificó al Padre. Jesucristo glorificó al Padre porque siempre estuvo en una comunión plena con Él. Cuando uno lee las Sagradas Escrituras, dice que Jesús, después de trabajar todo un día, se iba en la noche a orarle al Padre Celestial. Pasaba las vigilias de la noche orándole a Dios, pidiéndole sabiduría, fuerzas, entendimiento, porque Jesucristo es verdadero Dios y también es verdadero hombre. Y Él como hombre se sujetó, se sometió totalmente a la voluntad de Dios. Y Él sabía que la única manera de cumplir con lo que el Señor le había encomendado era a través de la oración. Porque Él conocía la voluntad, conocía la palabra, pero ahora tenía que ejecutar esa palabra, llevar a cabo esa voluntad del Padre. Nosotros hemos sido llamados también. Hemos sido llamados para cumplir un propósito por el cual el Dios Todopoderoso nos ha llamado. Pero necesitamos estar vigilantes, necesitamos estar despiertos, necesitamos velar. Necesitamos comprender que no podemos ya tener ese ánimo del que tenía Pedro, esos impulsos de dejarse guiar por sus emociones. En las iglesias vemos muchas emociones. Y gente que quiere hacer muchas cosas, entre todos queremos hacer muchas cosas. Pero ¿cuántas de esas vienen de Dios? ¿Cuántas de esas han sido presentadas delante del Señor en oración? Vemos en nuestras vidas, en nuestras casas, una gran cantidad de planes. ¿Y cuántos de esos planes verdaderamente los hemos puesto delante del Señor? Porque la carne es débil. El espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, pero la carne es fácilmente frágil. Y cae muy fácil. Y si no los llevamos, si no la sometemos, si no la sujetamos a la oración, entonces nos va a poder la carne. Y nos van a poder los impulsos y las emociones. Y entonces terminamos enredados en el mundo como Pedro se estaba enredando con su espada. Pedro, un discípulo que venía en formación, aprendiendo a vivir a la manera de Dios. Nosotros estamos en ese proceso. Y todos los días que leemos la palabra de Dios es un llamado, una voz que viene de lo alto ministrando nuestros corazones y nuestras vidas y que nos está diciendo a cada uno de nosotros, es por este camino. Es que la palabra de Dios dice, cuando hay una persona airada, dice la palabra de Dios, que una respuesta blanda baja los ánimos. Entonces, si lo ponemos en práctica, cuando llegamos a esa situación, llega nuestra carne que nos impulsa
a desenvainar nuestra espada, a responder como según nosotros decimos se merece tal persona. Pero el Espíritu que habita en nosotros dice no, a la manera de Jesús. Disculpe, no quise molestarle. No es necesario que lleguemos a un maltrato. Miremos cómo lo podemos solucionar. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Y qué nos dice la carne? Sácale en cara el mal comportamiento que tuvo en el pasado contigo. Pero el Espíritu que se dispone y está sujetado a la voluntad del Espíritu Santo nos dice, ¿qué haría Jesucristo? Darle de beber, darle de comer. Y no le saques nada en cara. Dale más si necesita. Los proverbios nos dicen cómo debemos guiar nuestras vidas, nuestros negocios, cómo se debe pagar el salario justo. Y cada uno de nosotros nos vamos dejando formar por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Y entonces en nosotros se hace viva esa palabra, se hace visible la palabra de Dios. Por mucho tiempo dijimos nosotros, muchos de nosotros, ¿cómo es posible que Pedro hubiera hecho tantas cosas si tenía a Jesús como su maestro directo? Eso somos nosotros. Si nos dejamos formar por las manos del alfarero, por las manos de Jesucristo, por su sabiduría, y empezamos a despojarnos de los criterios que tenemos, de las cosas que nosotros creemos son justas, porque en nosotros no hay justicia, la justicia es de Dios. Si nos empezamos a tomar de la justicia, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, podremos entregar esto también. Si no tomamos de la justicia, la misericordia, el amor de Dios, no podremos entregarlo a otros. Entregaremos nuestras propias debilidades y pecados. Así que vemos entonces cómo el Señor nos ministra esta tarde, aprendiendo a vivir a la manera de Dios. Ahora bien, después de estos acontecimientos, entonces sabemos a través de las Sagradas Escrituras cómo el Señor, después de haber sido puesto preso, es llevado delante del Sanedrín y es duramente humillado, azotado. Y Pedro, que está viendo todo esto, siente mucho temor y es donde niega 3 veces a nuestro Señor Jesucristo, a su Maestro, aquel que le había prometido que iría con él si fuese preciso hasta la muerte, o como dice el Evangelio de Juan, si es necesario pondré mi vida por ti. Ahora lo niega 3 veces y es cuando el gallo canta 2 veces. Entonces Pedro sale de allí, dice la palabra de Dios, y llora amargamente. Después de todos estos acontecimientos, viene la muerte y la resurrección gloriosa de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Y estando Pedro, los discípulos, todos los seguidores de Jesús, en un lugar alto en Jerusalén, nos cuenta Hechos de los Apóstoles, viene sobre ellos el Espíritu Santo. Y es allí donde viene la comprensión correcta y completa de la palabra de Dios. Ahora sí, todos los discípulos y principalmente Pedro entiende por qué las cosas debían de hacerse a la manera de Dios. Por qué Jesucristo tenía que sufrir, morir en una cruenta cruz y al tercer día resucitar. Ahora el Espíritu Santo les da la fuerza, la fortaleza para enseñar y para testificar sin ningún temor la palabra de Dios. Y estando allí ellos, después de que reciben el Espíritu Santo, salen a predicar al mismo templo en Jerusalén y allí son aprendidos, son puestos presos por los sacerdotes de allí de Jerusalén, Caifás y todos los del Sanedrín, los ponen presos a Juan y a Pedro y al día siguiente son presentados delante de ellos. Y les dicen, los intimidan y les dicen que no vuelvan a hablar, que no vuelvan a enseñar el nombre de Jesús, que no vuelvan a predicar, que no vuelvan a testificar de él. Y este Pedro, que antes tenía miedo, que había salido huyendo, que había negado a Jesús, ahora estaba fortalecido. Y miremos lo que contesta Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículos 18 y 19, nos cuenta, dice la palabra del Señor. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús, mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Amén.
Ahora sí él estaba dispuesto a poner por encima de su propia integridad el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí valoraba mucho más el Evangelio, la enseñanza de la verdad, proclamaba la resurrección de Jesucristo, aún teniendo o estando en peligro su propia vida. Ya él no estimaba mayor las cosas de los hombres, sino las de Dios. Este hombre ahora había sido formado en un carácter verdadero a la manera de Dios. Ahora este hombre salía fortalecido a enseñar. Y somos nosotros también, esos discípulos en formación, que si nos dejamos guiar, si nos dejamos moldear por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, si nos sometemos a su voluntad, también Él, el Señor, a través del Espíritu Santo, nos dará la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento para predicar su palabra, para testificarla sin ningún temor. Van a haber contradictores, van a haber perseguidores, van a haber quienes se opongan, pero la presencia y el poder de Dios nos permitirá avanzar para glorificar su santo nombre. Como conclusión entonces podríamos decir, nos dice la palabra de Dios que nosotros somos discípulos en formación, que todos los días necesitamos dejarnos moldear por ese gran alfarero, que necesitamos cada uno de nosotros escuchar la voz de Dios, orarle para que nos dé la comprensión de cuál es su voluntad y con fe en Él obrar. Obrar de acuerdo a la palabra, creyéndole a Él que Él nos está enseñando. Dejando a un lado nuestros propios criterios, nuestras emociones, esa forma egocéntrica que tenemos nosotros los seres humanos de decir, es que es como yo digo, o se hace como yo digo. No, ya es como dice la palabra de Dios, como dicen las Sagradas Escrituras, como dice nuestro Señor Jesucristo. Así que como aplicación para nuestras vidas, aprendiendo a vivir a la manera de Dios, todos los días, sin falta debemos orar y velar, porque el espíritu se dispone, pero la carne es débil. Debemos siempre presentar todas nuestras vidas, nuestros proyectos de vida delante del Señor en oración. Si hay una situación muy difícil, si hay una situación caótica, si hay una dificultad, un problema grande, mayormente vamos delante del Señor. Nunca intentemos solucionarlo según nuestro criterio, ni según las normas y criterios de esta sociedad que sabemos que es perversa. Busquemos siempre la dirección de Dios. No hagamos nada sin antes consultarlo, sin antes ponerlo en oración delante de nuestro Dios. Y digámosle al Señor que por favor nos ayude. Que por favor nos ayude porque necesitamos dejar de nosotros todas aquellas vanidades, egocentrismos y cosas malas que tenemos para poder centrarnos en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Que nos enseñe a comprender cuál es su santa voluntad. Nuestros caminos, dice la palabra de Dios, son contrarios a los caminos del Señor. Ahora entonces necesitamos dejar esos caminos contrarios y volvernos exclusivamente al camino que es en Cristo Jesús. Que nuestros pensamientos, orémosle al Señor, pidámosle que a través de la palabra cambie nuestra manera de pensar, como dice Romanos 12, 1 y siguientes. Cambia la manera de pensar para que cambie la manera de vivir, tu manera de vivir. Que Dios quite esos pensamientos que son contrarios a los de Él y que nos ponga en nuestra mente y nuestro corazón sus pensamientos, lo que Él piensa, lo que Él decide que nosotros debemos hacer. De esta manera, entonces cumpliremos el propósito, como lo cumplió nuestro Maestro y Señor. Jesucristo sabía lo que tendría que sufrir por nosotros. Y es que hay veces tomamos muy a la ligera lo que Cristo Jesús vivió allí, en ese dolor tan fuerte, en esa humillación. Y no solamente era soportar el dolor, era mantener la santidad.
Ese era algo que Jesús tenía que guardar siempre, siempre, la santidad. Y el supremo dolor que sentía, la humillación al extremo que vivió, todos los vejámenes que se hicieron contra él, los guardó en silencio, los soportó en silencio. ¿Por qué? Porque nos amó primero. Y a causa de su santidad y de haber hecho a la perfección lo que el Padre le encomendó, hoy nosotros tenemos vida. Hoy nosotros hemos sido perdonados por el Padre Celestial. El sacrificio ha sido presentado. No teníamos cómo presentar sacrificio. Él, nuestro Señor, lo presentó. Y por eso Él nunca distrajo su atención del propósito divino. Si nosotros nos mantenemos en unidad con el Espíritu Santo a través de la palabra, no perderemos el rumbo jamás, porque Él no nos abandonará. Él jamás nos dejará. Jesucristo estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Creámosle a Él. Él nos ama, nos protege, nos cuida y nos bendice. Así que presentémosle nuestra gratitud a Dios en oración. Amén. Amén.